se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si vemos la historia, ¿verdad? Es difícil molestarse con Marta, porque ella estaba trabajando, estaba sirviendo, ¿sí o no? Sin embargo, el Señor dice: hay algo mejor. Y le doy gracias a Dios que ustedes están aquí, que estamos juntos aquí esta noche, porque obviamente ustedes también han escogido la mejor parte, la cual no va a ser quitada. En este caso es estar a los pies de Jesús. Con eso en mente, vamos a ir al Evangelio de Marcos. El Señor dice claramente que esa mejor parte es a sus pies, escuchando su palabra, y que esa parte no se nos va a hacer quitada. En Marcos 5 vamos a estar leyendo ahí una historia y ver cómo podemos aplicar eso a nosotros en referencia a estar a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Cuando termina el capítulo 4, bueno, si vemos el Evangelio de Marcos, mejor dicho, Jesús está constantemente haciendo algo. Es un evangelio de acción, si nos damos cuenta es el evangelio más corto, y Jesús está haciendo, está resucitando gente, está echando fuera demonios, está caminando sobre el mar, está multiplicando panes, está sanando enfermos, está predicando el evangelio. Es el evangelio de más acción de los 4. Y en el capítulo 4, cuando termina ese capítulo, Jesús acaba de hacer un gran milagro. Dice la Escritura en el versículo 35 en adelante que se subió a una barca, ¿verdad? Y se levantó una tormenta tremenda. Y cuando los apóstoles se asustaron pensando que se iban a ahogar a causa de la tormenta, el Señor se despertó, reprendió el viento, reprendió el mar, y todo volvió a la completa normalidad, a la completa calma. Entonces estos 12 hombres que habían estado a punto de morir y asustados, ven este milagro de parte de Jesús y llegan entonces en el capítulo 5 al otro lado. Vamos a ver juntos Marcos 5 del 1 al 20 y vamos a ver qué podemos aprender allí. Marcos 5 del 1 al 20 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esto es después de la tormenta. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si leemos esta misma historia en Lucas, cuando Lucas la cuenta, en el capítulo 8, versículo 27, nos dice algo que no dice Marcos, y es que este hombre estaba desnudo.
Entonces vamos a tratar de imaginar lo que está pasando. Acaban de ser rescatados, digamos, de una tormenta en la cual casi se mueren ahogados, ¿cierto? Estaban asustados. Cuando llegan al otro lado y empiezan a salir de la barca, de repente viene hacia ellos corriendo un hombre desnudo, arrastrando grillos y cadenas, ensangrentado porque él mismo se golpeaba de día y de noche, ¿se acuerdan? Y dice que corría y gritaba. Entonces imagínense si nosotros somos uno de esos 12 hombres que a punto de morir estuvo y de repente viene este hombre así gritando ¡ah! Hacia donde estamos nosotros, ¿qué haríamos? Lo más seguro es a la barca otra vez y al otro lado, ¿sí o no? Y así llegó este hombre, dice la Escritura que así se veía, vivía en los sepulcros, vivía donde estaban los muertos. Lo más seguro es que no solamente se veía de esa manera, sino que a lo mejor hasta olía mal. Entonces esta figura, esta apariencia es importante, porque la Escritura dice después que cuando él vio a Jesús de lejos, mira lo que dice el versículo 6, cuando ve a Jesús de lejos, él no se queda sentado esperando que Jesús llegue donde él está. Dice la Escritura que él se levanta y no se va caminando, se va corriendo a donde está Jesús. Y cuando llega al frente de Jesús, no se para al lado de Jesús, ¿cierto? Como alguien que está a su mismo nivel, a su misma altura, sino que se arrodilla. Y de costumbre nos arrodillamos delante de aquellos que tienen mayor autoridad que nosotros, ¿sí o no? Entonces este hombre endemoniado está diciendo con su acción simple de correr a donde está Jesús y arrodillarse, que él reconoce que Jesús es superior a él. No solamente lo reconoce con sus hechos, sino que además de eso le pregunta y lo llama Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Dice que a veces se nos enseña que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya con eso somos salvos, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente que no es cierto, porque este hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Se arrodilló delante de él? ¿Era salvo? No, obviamente no, estaba endemoniado, estaba contaminado. Santiago en el capítulo 2, si tiene su Biblia conmigo, versículo 19, vamos a si tiene su Biblia con usted, perdón, yo tengo la mía conmigo. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios no es suficiente. Es necesario, mas no es suficiente. Los demonios creen en Dios también, tiemblan delante de Él. Este hombre endemoniado reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y arrodilló delante de Él. Reconoció que Jesús tenía autoridad sobre él porque le está pidiendo permiso para salir del hombre y entrar a los cerdos, mas no era salvo. Marcos 16, el mismo evangelio, cuando termina en el capítulo 16, versículo 15 y 16 más o menos, la Escritura dice que Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Lo que sí es cierto es que todos nosotros somos criaturas de Dios. Por eso el evangelio se predica a toda criatura, ¿cierto? Pero no somos hijos de Dios hasta que no nos sometemos a su plan, a su voluntad como Padre. Entonces hay una diferencia entre ser hijo y ser criatura. Y yo sé que muchas veces si preguntáramos a la gente, hicimos una encuesta y preguntamos si usted es hijo de Dios, ¿cuántos vamos a encontrar que digan que no? Muy pocos, ¿no? La mayoría de la gente va a decir que sí. Y es nuestra tarea enseñarles que podemos llegar a ser hijos de Dios, pero necesitamos hacer ciertas cosas para eso, que ya vamos a ver. La otra cosa entonces es, imagínense a este hombre ahí sentado, mejor dicho, arrodillado delante de Jesús, con sus grillos y sus cadenas, lleno de sangre, maloliente, herido él mismo. Y ahora le dice a Jesús, sé quién eres, el Hijo de Dios Altísimo, y te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le está diciendo que salga fuera de este hombre. Y Jesús luego le da permiso, como dice la Escritura, de que entren en los cerdos que están ahí cerca. No sé cuántos demonios tenía este hombre, pero él dice que eran muchos, por eso se llamaba legión. Y una legión, dependiendo de cuántos hombres, en qué país estábamos, podía ser entre 4,000 y 10,000 hombres. No se sabe, yo no sé exactamente. Pero este señor estaba bien endemoniado, ¿sí o no? Si le tocó de a uno por cerdito, tenía por lo menos 2,000 demonios. Entonces eso era el mínimo que podía tener.
Y dice la Escritura que cuando entran los espíritus en los cerdos se van por el despeñadero y se ahogan todos. Ahora, había gente cuidando a esos cerdos. Y dice la Escritura que cuando esta gente vio lo que estaba pasando, se fue a la ciudad y le dijo a la gente en el pueblo lo que estaba pasando. Y cuando esta gente viene, ¿qué consigue? Miren lo que dice el versículo 15. Cuando salen a ver, se dan cuenta que el que había estado endemoniado estaba, según el versículo 15, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, si nos damos cuenta, esto es completamente opuesto a cómo estaba cuando Jesús llegó ahí, ¿sí o no? Porque antes ya dijimos, según Lucas 8, 27, que estaba desnudo. ¿Y ahora cómo estaba? Vestido. Antes andaba corriendo, gritando de día y de noche. Y ahora estaba sentado. Y antes se golpeaba él mismo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Conscientemente, por lo menos. Y si lo hacemos, nos catalogan de locos, ¿sí o no? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Por eso en el Antiguo Testamento la medida del amor era esa, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque Dios sabe que nos amamos mucho. Y si no, dése cuenta cuando ve una foto del grupo, ¿a quién ve primero? ¿Sí o no? Y no lo pensamos. Vamos derechito donde estoy, salí bien o salí mal, como sea, pero ahí vamos primero. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento tenemos una medida diferente de amor, que es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, que es más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Amén. Pero eso es lo que está pasando aquí. Este señor, ¿verdad? Ahora estaba completamente transformado, ahora estaba en su juicio cabal. Ya no estaba golpeándose a sí mismo, ya no estaba asustando a la gente, ya no estaba loco, ya no estaba endemoniado. Y la gente reacciona de una manera bien interesante. Dice la Escritura que tienen miedo. La transformación fue tan grande antes y después de encontrarse con Jesús que la gente se asustó. Ahora, si nos damos cuenta, ellos pusieron su mirada en las cosas terrenales en lugar de las cosas espirituales. Porque al verlo, en lugar de decir, gracias a Dios, tremendo cambio, ¿cómo es esto posible? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar también? Le dijeron a Jesús que se fuera. Porque yo me imagino que pensarían, y acabas de llegar y mataste 2,000 cerditos, si te quedas aquí, la economía se va al piso, ¿sí o no? Y por eso le dicen, mejor te vas, mejor te vas. Y muy interesante también, según lo que dice el versículo 18, Jesús se subió a la barca. Dice el 18, al entrar él en la barca. Lo que nos enseña que cuando la gente le dijo que se fuera, él se fue. No negoció con ellos. No les rogó y les dijo, déjenme quedarme aquí unos días más, déjenme ayudarles un poco. Él se fue. Si recordamos la historia, otra cosa muy interesante que me llama la atención, cuando tenemos la historia del que nosotros conocemos como el joven rico, ¿se acuerdan? Aquel que desde su juventud había guardado todos los mandamientos y le pregunta a Jesús, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Dice la Escritura que este hombre se dio la vuelta y empezó a irse triste porque tenía muchas posesiones. Pero no dice que Jesús le dijo, no, está bien, vende la mitad nada más, o 3/4, o 25%. O sea, Jesús no negoció con él. Cuando este hombre decidió irse, él se fue. Y con nosotros es igual. Si nosotros le decimos que queremos estar cerca de él, como este que había sido endemoniado lo hizo, nos va a recibir allí, ¿sí o no? Pero si le decimos que nos deje en paz y que se vaya, ¿qué va a hacer? Se va a ir. El Señor Jesús no se va a forzar en nosotros, no nos va a obligar a tener una relación con Él, pero está esperando que la tengamos porque nos damos cuenta de las bendiciones que recibimos cuando le conocemos y nos arrodillamos delante de Él. Ahora, cuando Él se empieza a ir, el que había estado endemoniado, dice la Escritura aquí que le empezó a rogar y le decía, déjame ir contigo. Y eso es una actitud hermosa, ¿sí o no? Porque Él sabía cómo había sido, y Él sabía cómo era. Y él dice, bueno, yo sé
que la razón que ahora estoy limpio es por causa tuya. Yo quiero estar contigo. Yo quiero mostrarte mi gratitud acompañándote. Y Jesús le dice que no. Y eso también me llama la atención, porque este hombre era tremendo evangelista, ¿sí o no? ¿Por qué le diría a Jesús que no viniera con él y dejar y perder la oportunidad de que este señor dijera al lado de Jesús: no, pues mira lo que era y mira lo que soy, gracias a este que está aquí? Pero al contrario le dice: quédate y vete a tu casa, vete con los tuyos. Y uno piensa que es un poco, ¿verdad? De los que estamos aquí, ¿quién nos conoce mejor que los que están en nuestra casa? ¿O acaso no? Nadie me conoce mejor aquí, de entre todos los que estamos aquí, que mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Ellos sí saben de qué humor me levanto en la mañana, ¿sí o no? Y saben cómo me gusta el café o si no me gusta el café. Saben cómo reacciono cuando algo que no me gusta sale a relucir, ¿sí o no? Saben si soy gritón, peleonero, mal pensado, egoísta, más que ustedes, ¿sí o no? Ustedes no me conocen. Y cuando me vaya mañana tampoco me van a conocer mucho más de lo que me conocen ahorita, ¿cierto? Porque no viven conmigo. Creo que los más cercanos son Eduardo y Laura, ¿verdad? Y sus hijas que estuvieron ahí y nos vieron en el edificio de la iglesia, donde somos bien lindos, ¿sí o no? Nadie entra aquí gritando, ¿verdad que no? Ni maldiciendo, ni hablando mal de la gente, ni golpeándose a sí mismo, ¿verdad que no? Pero en la casa, ¿qué? Y eso es importante también, ¿sí o no? No debemos tanto, ¿verdad?, traer a la familia a la iglesia como llevar la iglesia a la familia. En otras palabras, deberíamos ser mejores en nuestra casa que en cualquier otro lado, ¿sí o no? Porque si somos como Dios quiere que seamos en nuestra casa, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Acaso no va a ser exactamente como Dios quiere? Y si somos como Dios quiere en nuestra casa, lo más seguro es que también vamos a ser como Dios quiere en la oficina, cuando estamos de vacaciones, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en los juegos de deporte, lo que sea. Entonces, lo que está diciendo Jesús es eso: yo quiero que tú vayas con los que te conocieron como eras antes de que tú me conociste a mí, porque ellos iban a saber exactamente qué gran cambio el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y si nos damos cuenta otra vez, ¿verdad?, el cambio es tan grande que ojalá lo meditemos nosotros en nuestras propias vidas. ¿Qué tan diferente soy ahora de lo que era antes de conocer a Jesús? Antes de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, antes de venir a sus pies y dejar que me libre. Ahora, otra cosa que quiero que veamos, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3. Porque hoy en día, gracias a Dios, ya no andan los espíritus inmundos por ahí volando y entrando a la gente, ¿verdad? Gracias a Dios, dice Apocalipsis 1 que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y nadie entra y nadie sale si Él no da permiso. Y todos esos espíritus ya no andan por ahí con libre albedrío y voluntad propia, como vemos ahora, gracias a Dios. Sin embargo, sí hay cosas que contaminan nuestro espíritu, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacía el espíritu inmundo? Miren lo que dice Colosenses 3, versículo 1, y meditemos en eso otra vez en nuestras propias vidas, antes y después de Jesús. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, lo contrario a lo que hicieron los gadarenos, ¿sí o no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira lo que dice que tenemos que hacer, versículo 5. Tenemos que hacer morir. Hacer morir es una acción, es algo que tenemos que decidir. Hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, si nosotros hacemos otra encuesta, ¿verdad?, y nos preguntamos a los cristianos entre nosotros, ¿cuántos de nosotros practicamos fornicación? ¿Cuál sería la respuesta? Si somos cristianos. Que no, ¿verdad? Espero. Digo, no, por supuesto que no, somos cristianos, nosotros no andamos por ahí fornicando. ¿Qué tal impurezas? Pues tampoco, somos cristianos. ¿Qué tal malos deseos, o avaricia, o idolatría? Tampoco, porque somos de Cristo, ¿cierto? Hemos resucitado con Cristo, nuestra pista está en las cosas de arriba. Pero miren lo que dice el versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Ahora, si nos hacemos la misma pregunta honestamente como cristianos, ¿cuántos de nosotros todavía somos esclavos del enojo? Perdemos el control, ¿sí o no? Sale el demonio, ¿verdad? ¿Qué tal la ira? ¿Qué más dice ahí? Malicia. Ahora, ¿cuántos andamos por ahí pensando o hablando mal de otros? ¿Qué tal blasfemia o palabras deshonestas? ¿Qué tal la mentira? A veces decimos, bueno, sí, pero es una chiquitica, es blanca, ¿verdad? Es una mentirita blanca. No sé si aquí usan esa frase, ¿verdad? Pero de donde yo vengo así es, ¿verdad? Es una mentira blanca. Como que esa es inocente, ¿verdad? Interesantemente, el Señor no las categoriza por color. No hay mentiras blancas, ni rojas, ni negras, ni azules, ni amarillas. No es mentira. O sea, si no es verdad, es mentira. Pero lo que quiero que pensemos, ¿verdad?, es que aunque nos hemos despojado, gracias a Dios, de las grandes cosas, los pecados horribles que ni siquiera mencionamos entre nosotros, a veces todavía nos quedan los que nosotros pensamos que son pequeños. Pero Dios dice que dejemos también todas estas cosas. Mire que no dice algunas, dice ahora dejad vosotros también todas estas cosas. ¿Por qué? Versículo 10, porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y la manera que lo presenta, ¿verdad?, después dice el versículo 10 que nos hemos revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y la idea está hablando de despojarnos y de vestirnos o revestirnos de nuevo. La idea es que nos quitamos la ropa que teníamos antes de conocer a Cristo, nos quedamos desnudos, así como el endemoniado Gadara mencionó, y luego nos pusimos la vestidura que es Cristo. Gálatas 3:27, ¿se acuerdan lo que dice? Dice que cuando nos hemos bautizado, estamos revestidos de Cristo. Entonces, ya nos damos cuenta de lo que necesitamos hacer, ¿sí o no? Necesitamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, ponernos de rodillas delante de Él y bautizarnos para revestirnos de Él, para no estar desnudos. Ahora, cuando estamos vestidos y hemos sido renacidos, como dice el versículo 10, ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algo que a veces no entendemos muy bien es que Dios no puede arreglar el viejo hombre que nosotros somos. Está demasiado echado a perder, está demasiado contaminado, está inservible, ¿se entiende? Por eso nos dice que ese hombre se tiene que morir. Y el que nace de nuevo, ese sí se renueva a la imagen de Dios y a la imagen de Cristo. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, necesitamos quitarnos de en medio y necesitamos dejar que Dios nos transforme. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, mire cuál es esa vestidura, versículo 12. En este momento, todos nosotros estamos vestidos, ¿sí o no? ¿Por qué nos vestimos? Porque no queremos que se vea nuestra desnudez, ¿cierto? Cuando entramos a este salón, lo que se ve es nuestra vestidura, no se ve nuestra desnudez. Entonces,
cuando la Escritura dice que nos vistamos de algo, eso es lo que Dios está queriendo que se vea cuando la gente nos ve a nosotros. ¿Y qué dice? ¿Que nos vistamos de qué? Versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados. Dice la Escritura empezando de entrañable misericordia, una misericordia que sale de las entrañas, que sale de adentro. Y la misericordia significa que nos ponemos en el lugar de la otra persona y hacemos algo al respecto para arreglar su situación. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Se puso en nuestro lugar y nos salvó, ¿cierto? Después dice que nos vistamos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos soportemos los unos a los otros y nos perdonemos los unos a los otros si hay queja de uno contra otro. Aquí no hay eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Aquí no hay queja de nadie contra nadie, ¿amén? Pero si hubiera alguna, dice que la Escritura, que nos soportemos y nos perdonemos. ¿Por qué? Versículo 13, porque de esa manera Cristo nos perdonó a nosotros. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, es que cuando entramos por aquí por el pasillo, deberíamos ver a la persona que entra y decir: oye, qué humildad tan bonita te pusiste hoy. Oye, qué bien se te ve la paciencia esa que te pusiste. Ah, mira, ¿dónde conseguiste esa benignidad? ¿No es eso lo que está diciendo? Que cuando nos vemos los unos a los otros, eso es lo que se ve. Paciencia, perdón, misericordia, benignidad, amor. Eso es lo que nos hemos puesto encima cuando nos hemos revestido de Cristo. Antes estábamos desnudos, ¿sí o no? Pero ahora que estamos revestidos de Cristo, eso es lo que se ve. ¿O no es acaso eso lo que se ve cuando hablamos de Cristo? ¿Se acuerdan los himnos que cantaron? Qué bonita la letra, ¿verdad? Así es Jesús, así es Cristo, y así deberíamos ser nosotros también. Cuando hacemos eso, versículo 14, sobre todas las cosas nos vestimos de amor, dice la Escritura, que es el vínculo perfecto. Entonces, otra vez, ¿verdad? ¿Qué se debe ver en cada uno de nosotros que somos de Cristo? Debería verse el amor. Y mantiene unidas todas esas prendas que ya nos pusimos, ¿sí o no? Imagínenselo como Efesios 6, ¿se acuerdan cuando hablamos de la armadura de Dios? Pues si a veces pensamos en esa armadura y listos para la guerra, ¿sí o no? Una espada y un escudo y un casco y unas botas y una protección aquí en el pecho, y está bien, de eso se trata. Pero acuérdense que ese uniforme nos lo ponemos no para pelearnos los unos con los otros, ¿verdad que no? Es para pelearnos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando vamos a la batalla nos ponemos de esa forma, pero cuando no estamos en la batalla contra las regiones celestes, mi vestimenta es diferente, ¿sí o no? Es amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Después dice que cuando eso ocurre, versículo 15, la paz de Dios va a gobernar mi corazón. ¿Cómo estaba el endemoniado después de conseguir a Jesús? Después de someterse a Él. Estaba sentado, ¿sí o no? Tranquilo. La paz de Dios gobernando su corazón. Y el versículo 16 dice que necesitamos tener la palabra de Dios morando abundantemente en nosotros. Ahora, la otra cosa que quiero que nos demos cuenta, que ojalá nos ayude, para mí, ¿verdad?, ha sido una bendición tremenda entender esto, es la diferencia entre cómo nosotros resolvemos nuestros problemas, dice que cada vez espirituales, y cómo Dios resuelve nuestros problemas espirituales. Cuando la gente veía a este endemoniado, rompía los grillos, este señor era de la ciudad, la gente sabía quién era, ¿sí o no? Pero nosotros a veces tratamos de hacer, sin embargo, lo habían rechazado por completo. Yo quiero ser bueno, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces, después, obviamente, de cualquier contacto con la gente, Dios nos ha hecho de tal forma que es posible que logremos eso por su condición. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, Dios dijo que si la gente se pone de acuerdo, que tiene un plan y una meta, nada nos podrá desistir de lo que he decidido hacer, ¿sí o no? Entonces Dios sabe que tenemos fuerza de voluntad. Dios sabe que si decido portarme bien, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es ser perfecto por mi propia cuenta, porque el día que no mienta, a lo mejor pensé mal. Entonces el día siguiente digo: oye, ayer pensé mal, entonces hoy no voy a pensar mal. Y a lo mejor lo puedo hacer por la fuerza de voluntad que Dios me dio.
pero entonces hablo mal de alguien o miento. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que la gente hace, eso es lo que nosotros a veces hacemos, nos ponemos grillos y cadenas y decimos, hoy voy a hacer como Dios quiere, y a lo mejor dura un rato y después salta otra vez las grillos y las cadenas y vuelvo a hacer como era antes. Y esa es la solución nuestra, esa es la solución del ser humano, poner grillos, poner cadenas, o si no, separar. Échalo afuera, que no venga más, aquí no lo queremos hasta que se arregle. O si no, déjalo que venga, pero amarlo. ¿Cierto? ¿Pero qué hace Jesús? En lugar de poner los grillos y cadenas, en lugar de apresarnos, en lugar de atarnos, Jesús nos liberta, nos hace libres. Amén. Porque en lugar de amarrar la inmundicia, Jesús la echa fuera. La diferencia es que si la inmundicia está fuera de mí, ya no tengo que preocuparme por controlarla. Amén. Y la idea del Señor no es controlar mis acciones para ver si cambia mi corazón. La idea del Señor es limpiar mi corazón para que entonces cambien mis acciones automáticamente. ¿Me estoy explicando bien? Cuando el apóstol Juan habla de eso, ¿verdad? En el capítulo 1 de su primera carta, ¿acaso no dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Lo que está queriendo es que de nuestro corazón ya no haya el deseo de pecar, que ya no tenga la intención de pecar. Por eso también cuando vemos en Mateo 5, 6 y 7, cuando Jesús se acerca a sus discípulos y empieza a enseñarles, ¿qué les dice? ¿Oísteis que fue dicho y que era pecado las acciones que se cometían, sí o no? No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Las acciones eran lo importante, pero después él dice, mas yo os digo que cualquiera que piensa en estar con una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Que cualquiera que le dice necio a su hermano, ya es reo de homicidio. Entonces el Señor lo que está diciendo es, antes tenías que concluir la acción para ser considerado culpable, pero ahora tienes que tener el corazón limpio para ser considerado inocente. Entonces el Señor está procurando cambiarme de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El Señor está procurando hacerme una persona totalmente nueva y diferente, ¿se entiende? Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor también dice en Juan capítulo 8 que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando Santiago se refiere al Evangelio, ¿verdad? Cuando en Santiago 1 y 2, él habla de una perfecta ley, ¿sí o no? La ley de la libertad. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay alguien que entendió eso muy bien y lo leímos esta mañana, lo leímos al empezar. Vaya conmigo al Salmo 51, por favor, para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente quiere decir estar a los pies de Jesús, estar a los pies de Dios, como este que había sido endemoniado hizo. En el Salmo 51 nos dice la Escritura, ¿verdad? Según entendemos, esto lo escribe el rey David después de que Natán, el profeta, viene a reclamarle que por culpa de él el nombre de Dios ha sido blasfemado por su pecado con Betsabé. Si nos acordamos más o menos de la historia de David en ese momento, la Escritura dice, ¿verdad?, cuando cuenta la historia, que David se había quedado en su palacio en lugar de irse a la guerra, como deberían hacer los reyes. Entonces David dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de guerra, yo debería ir, pero no, aquí me voy a quedar. Después no solamente dice eso, sino que dice que era la mitad de la tarde y él se levantó de su siesta. El rey estaba encantado de la vida mientras el pueblo de Israel estaba en la guerra. Él se levanta de su siesta en la tarde y se asoma y ve a Betsabé bañándose. Y dice, le interesa, la manda a traer, duerme con ella y la regresa a su casa. Y Betsabé le manda a decir al tiempo, le dice, ¿sabes que estoy embarazada? No hay problema, vamos a traer a tu esposo, que duerma contigo, y así le decimos, todo el mundo va a saber, entre comillas, que es hijo de él. Pero viene este extranjero, que ni siquiera era israelita, ¿verdad? Era heteo, Urías heteo, viene a visitar a David
por idea de David. Y David le dice, vete a tu casa, pensando que va a ir a su casa a dormir con su mujer. Y Urías, el extranjero, le dice a David, oye, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Si el pueblo de Dios está en la guerra, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi mujer? ¿Cómo se habrá sentido David? Este extranjero no se atrevió a hacer lo que yo, como el rey de Israel, hice, y ni siquiera con mi esposa. Entonces, después de que trata de hacer eso 3 veces, y Urías no viene a dormir con su mujer, escribe una carta y se la da a Urías y le dice, oye, llévasela a un general de parte mía. Y la carta decía, ponga a Urías en lo más fuerte de la batalla, y si muere, no te preocupes, yo entiendo. Entonces ahora no solamente estaba David y Betsabé envueltos en el pecado, sino que ahora estaba también el general del ejército de Israel, ¿sí o no? La historia continúa, matan a Urías, y después de su purificación, Betsabé viene a ser la esposa de David. Y David estuvo meses sin decirle nada a nadie, viviendo su vida como si nada, pensando que nadie se estaba dando cuenta. Natán, el profeta, es enviado de parte de Dios a reprenderlo y le dice claramente que por su causa el nombre de Jehová había sido blasfemado, porque sus enemigos sabían, la gente en el palacio sabía, todo el mundo sabía, estaban hablando, murmurando, mira, David, Betsabé, y el rey, o sea, todo el mundo sabía, y David pensaba que no. Cuando por fin David se arrepiente, después de muchos meses de vivir como que no hubiera hecho nada, escribe este salmo. Ahora, lo que quiero que nos demos cuenta en este salmo, y quisiera que lo entendiéramos bien, hay muchas cosas para las cuales deberíamos pedir la ayuda de Dios, pero hay muchas cosas en las cuales no deberíamos pedir la ayuda de Dios, sino pedirle a Dios que lo haga Él. Explico la diferencia. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta a predicar el Evangelio, le dice a la gente que ellos crucificaron al Hijo de Dios. Y ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que con muchas palabras les exhortaba, etcétera, etcétera, y al final 3,000 se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero si lo pensamos bien, ¿quién tenía que creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Dios o la gente? La gente. ¿Quién tenía que arrepentirse? La gente. ¿Quién tenía que bautizarse? La gente. ¿Pero quién envió a Jesús a morir en la cruz? Dios. ¿Quién lo resucitó entre los muertos? Dios. ¿Quién perdonó los pecados? Dios. ¿Quién dio el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién añadió a la iglesia? Dios. ¿Pero quién perseveró en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones? La gente. Entonces hay cosas que Dios hace y cosas que nosotros hacemos. Dios empieza, nosotros estamos en medio y Dios termina. ¿Me explico? En este caso, el Salmo 51 se nota que David entendía eso. Se lo voy a leer como nosotros lo pensamos muchas veces. Versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, ayúdame a borrar mis rebeliones. Dice así. Dice: ayúdame a lavarme más de mi maldad. Ayúdame a limpiarme de mi pecado. ¿Verdad que no? No dice ayúdame, dice hazlo tú. Cuando se refiere a tomar la decisión de convertirnos, esa es mi decisión. Dios no me va a forzar a hacerlo, así como se fue. ¿Se acuerdan cuando me dijeron que se fuera? Cuando tiene que ver con la decisión de ser fiel, esa es mi decisión. Cuando viene a perseverar, esa es mi decisión. Pero cuando viene a limpiar pecados, yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? Eso lo tiene que hacer Dios. Cuando viene a tener misericordia y borrar mis rebeliones y lavarme de mi verdad y limpiarme de mi pecado y purificarme y lavarme y hacerme oír gozo y alegría,
y esconder su rostro de mis pecados, crear un espíritu nuevo en mí, recibirme en su presencia, darme el gozo de su salvación, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces no le pidamos a Dios que nos ayude, porque cuando decimos que nos ayude, estamos diciendo yo lo voy a hacer y tú me echas la mano. Y no es cierto, porque no podemos hacer nada de eso. Eso lo puede hacer solamente Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es lo que hizo este hombre que estaba endemoniado. Primero tenemos que darnos cuenta y reconocer que estamos viviendo entre los muertos si no tenemos a Dios. Tenemos que reconocer y darnos cuenta que estamos endemoniados, que tenemos un corazón contaminado, un corazón inmundo. ¿Con otra vez con qué? Con rebeliones, con maldades, con malos pensamientos, con avaricia, con ira, con mentiras, con peleas, con disensiones, con avaricia. Así somos sin Cristo. Y tenemos que reconocer eso. Y tenemos que reconocer que esa enfermedad no se nos va a quitar por nuestra cuenta, que no podemos ir a la farmacia y comprar medicina para eso. Y que no podemos transformarnos a nosotros mismos de esa forma de contaminación a lo que Dios quiere. Y tenemos que ver a Jesús, y aunque esté lejos de nosotros, tenemos que levantarnos de donde estamos y tenemos que correr hacia donde Él está. Y cuando lleguemos donde Él está, necesitamos ponernos de rodillas, reconocer que Él es más grande y superior a nosotros, que Él tiene autoridad sobre la inmundicia que está en mi vida, y necesito reconocerle como el Hijo de Dios. Además de eso, necesito dejar que me limpie, que me cambie, que me transforme, que sea tanta la transformación que cuando la gente me ve se asuste. ¿Qué tal? Tremendo cambio. ¿Qué le pasó a esta persona? Y que la única explicación tenga que ser: conoció a Jesús, entregó su vida al Señor, y por eso es tan diferente ahora. David dice en el Salmo, en el versículo 13, que después de todas esas cosas Él va a enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Y eso es lo que hizo el Gadareno, ¿o no? Después de que se dio cuenta de lo que el Señor había hecho con él, le dijo: yo quiero estar contigo, yo quiero perseverar en la comunión con mis hermanos, yo quiero estar en la doctrina de los apóstoles, yo quiero participar de las oraciones, de la cena del Señor. Y que el Señor diga: amén, ve y cuéntales a todos los demás lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero si nos damos cuenta, todo esto fue posible porque este señor que había estado endemoniado vino y se postró a los pies de Dios, ¿sí o no? Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a terminar con Colosenses en el capítulo 1, la carta a los Colosenses. Y yo no sé usted, ¿verdad? Y no le estoy diciendo que lo haga, pero si empezamos a hacer una lista de los demonios que tenemos, a lo mejor llegamos a 2000, yo no sé. Pero no importa cuántos sean. Si es 1 o 2000 o 10,000, la solución es la misma, ¿o no? Hacer lo que hizo ese Señor. Colosenses capítulo 1, mira lo que dice el versículo 12. Colosenses 1:12 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso fue lo que pasó con este Señor, eso es lo que puede pasar con nosotros. Ahora, para terminar, quisiera pensar en la lección que aprendieron los apóstoles. Ellos se dieron cuenta que cuando hay tormentas en nuestras vidas, por circunstancias externas, el viento y el mar, las tinieblas, Jesús puede calmar eso, ¿sí o no? ¿Amén? Lo hizo. Él calmó las circunstancias externas para que esta gente no tuviera miedo. Pero lo que necesitamos aprender es que no solamente tiene el Señor poder para calmar las circunstancias externas, las cosas sobre las cuales yo no tengo control, sino que también tiene poder para calmar las tempestades en mi mente y en mi corazón. ¿Qué fue lo que hizo con este endemoniado gadareno? A él no lo estaba molestando nadie, ¿sí o no?
La molestia que él tenía, los demonios que él tenía estaban dentro de él. Entonces no importa si las circunstancias son difíciles o nuestra mente y corazón están pasando por momentos difíciles, la solución es la misma: Jesucristo. Él es la respuesta. Si los problemas vienen de afuera o si los problemas soy yo mismo, la respuesta es la misma: Jesucristo. Entonces quisiera invitarle, ¿verdad?, en el nombre del Señor, a que meditáramos en eso, a que de verdad estemos en los pies de Jesús, no solamente como estamos ahorita físicamente. Al principio le dije, ¿verdad?, gracias a Dios que está aquí. Eso quiere decir que usted está poniendo la mira en cosas espirituales y no en cosas terrenales, porque yo sé que hay muchas otras cosas que pudiera hacer en este momento. Entonces, gracias a Dios porque está a los pies de Jesús de manera física. Amén por eso. Pero vamos a ponernos a los pies de Jesús de manera espiritual también. Si usted está aquí con nosotros y es miembro de la iglesia, adelante. Vamos a proclamar ahora la misericordia y la bondad del Señor. Pero si usted nos está visitando, no se vaya de aquí con sus demonios. No vale la pena. Porque ya le digo, sinceramente, no hay otra manera de echarlos de su corazón sino venir a los pies de Jesús corriendo. Escape de los muertos, escape del cementerio, entre los muertos. Corra donde está Jesús. Póngase de rodillas delante de Él, reconózcale como el Señor, como el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. Reciba el Espíritu Santo y después de eso persevere, continúe en este camino hasta que lleguemos a los cielos. No sé cómo hace si cantamos himno de invitación, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿nos ponemos de pie? Va el coro, ok. Bueno, entonces, piensen en eso cuando sea el momento, ¿verdad? Y si necesita ayuda, si tiene alguna pregunta, aquí estamos listos para ayudarle. Seguramente, yo sé que aquí hay agua, ¿verdad? Si alguien necesita o quiere ser bautizado, tenemos el lugar, tenemos el tiempo y tenemos la intención. Dios le bendiga.